nuestro primer capítulo, y habíamos estado revisando, déjenme ver dónde está esto, pues todo lo relacionado con las fases del suelo, ¿no es cierto? Entonces habíamos empezado por acá, en realidad hemos hecho una revisión desde el inicio, formación, hemos hablado de lo que son las fases del suelo, hemos definido los estados en los que se puede encontrar el suelo, saturado, no saturado y suelo seco. A partir de eso hemos realizado el análisis de las mediciones volumétricas y las mediciones en masa, haciendo algunas relaciones tanto de volumen, en este caso en volumen hemos definido algunas propiedades del suelo, como el índice de vacíos, la porosidad, el grado de saturación, y hemos estado definiendo algunas ecuaciones básicas. Y lo mismo hemos revisado las relaciones de peso, definiendo el contenido de humedad, peso unitario, variación, en este caso los tres pesos unitarios posibles o pesos volumétricos de acuerdo al estado en el que se encuentra el material. También hemos definido lo que es el peso unitario sumergido y finalmente la gravedad específica de los sólidos. Seguidamente hemos hablado de lo que es el modelo del volumen de los sólidos unitario, que en realidad les había indicado que es una hipótesis que sirve en realidad para deducir algunas ecuaciones que pueden ayudar en algún momento, ¿no? Entonces, sin embargo, he aclarado y he recalcado que esto solamente sirve para eso, deducir ecuaciones. No sirve que nosotros utilicemos esto en un problema, ¿no? A partir de aquello, pues hemos empezado a ver el primer problema práctico de aplicación, donde veíamos en realidad esa aplicación, o sea, hemos pasado de lo teórico a la aplicación práctico, ¿no es cierto? Entonces hemos aplicado en este ejercicio práctico todas las definiciones que hemos realizado en ese momento, ¿no? Entonces les había dicho, hay que empezar a practicar de esa manera. Me gustaría continuar con un ejercicio muy parecido a esto. ¿Ya? Entonces para eso vamos a añadir una nueva página y nos vamos a venir por acá. Entonces vamos a copiar nuestro segundo problema, que es esto. Este es, bueno, está muy grande, vamos a reducir un poco. Ahí está nuestro segundo problema. Por favor, anótense también ustedes y vamos a ir analizándolo para desarrollar. ¿Qué dice? Primero, antes de empezar, ¿tienen alguna consulta de lo que en relación a lo que hemos visto el día de ayer? ¿Ninguna? Todo claro, Inge. Excelente, espero que sea así siempre. Entonces, vámonos nuevamente a nuestra pantalla digital y analicemos este segundo ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice este segundo ejemplo? A ver, veamos. Dice una muestra de suelo saturada, tiene una masa de 700 gramos con una gravedad específica de los sólidos de 2.6. Después de secar la muestra al horno, se registra una masa de 550 gramos. Determine el contenido de humedad natural, el índice de vacíos, el peso volumétrico de la muestra y el peso volumétrico seco. Bueno, parece un ejemplo muy parecido al que hemos realizado el día de ayer, ¿no? Entonces, pero a modo de practicar, pues sería bueno que lo hagamos, ¿no? Entonces, vamos a indicar que en este caso tenemos una muestra cualquiera,
¿no? Entonces vamos a decir, bueno, aquí está una porción de la muestra, ¿no? Lo que sí indica acá, ¿no? Y claramente dice, este es una muestra saturada, ¿no? Entonces ahí tenemos una condición ya que debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces una muestra saturada o está en su estado natural, en otras palabras, pues se encuentra en una condición saturada. Eso es lo que nos dice. Nos indica que la masa en este caso corresponde, aquí vamos a aprovechar eso, la masa es igual, perdón, es igual en este caso a 700 gramos, ¿no? Además dice que se conoce la gravedad específica de los sólidos. Entonces la gravedad específica de los sólidos es G sub S de 2.6. Sabemos que este es un valor adimensional. Por otro lado, nos dice que después de secar la muestra en un horno de laboratorio, se registra una masa de 550 gramos. ¿Qué masa será esa? A ver, ¿alguien me puede ayudar? La masa del sólido, ingeniero. Exactamente, la masa seca o la masa del sólido, que será 550 gramos, ¿no? Entonces son todos los datos que nos proporciona. Ahora nos dice determine el contenido de humedad, el índice de vacíos, el peso volumétrico de la muestra y el peso volumétrico seco. Entonces ahí tenemos varias preguntas que responder, ¿no? Entonces empecemos, por ejemplo, con la primera parte, que seguramente ya estarán notando, es muy parecido a lo que hemos visto el día de ayer. Entonces el inciso A corresponde a la determinar el contenido de humedad, ¿no? Contenido de humedad natural. Entonces, bien. ¿Se logra ver o está muy pequeño? Vamos a ampliar un poco. Ahora sí. No, este no. Esa no era mi intención. Ya, ahora sí. Muy bien, entonces. Ahora, ¿cómo determinamos el contenido de humedad, jóvenes? A ver, ya debemos estar practicando bastante bien. Masa del agua sobre la masa del sólido. Exactamente. Excelente. El contenido de humedad, en este caso natural, va a ser igual a la masa, hay que recordarlo eso de memoria, masa del agua dividido entre la masa de los sólidos, ¿no? Nuevamente, sería adecuado recordar nuestro modelo, ¿no? Entonces, voy a insistir con esto hasta que todos se graben y capten adecuadamente este modelo. ¿Cuál es la condición que dice acá? ¿Qué dice? Saturada. Saturada. Ajá, hay que leer bien, ¿no? En este caso, y ahora ya sé que es saturada, entonces, ¿cuántas fases va a tener mi suelo? Excelente. Vamos a decir, bueno, aquí están los sólidos. Bueno, los sólidos y el agua. Simplemente, ¿no? No hay aire. Entonces, este problema consiste en esa situación. Ahora, yo estoy tratando de ver lo que son las masas. Entonces vengo por acá y voy a decir que este es la masa del agua y este es la masa de los sólidos y todo hace a la masa total. ¿No es cierto? Ahora muy bien, ¿cómo determino la masa del agua? Voy a mirar mis datos que tengo y digo, muy bien, la ecuación básica debo colocarla acá. La masa es igual
a la masa de los sólidos más la masa del agua. Entonces debo acostumbrarme a analizar de esa manera. Necesito la masa del agua, entonces vamos a agarrar por acá, necesito la masa del agua, y esto va a ser igual a la diferencia de la masa total, ¿no?, menos la masa de los sólidos. Reemplazando los datos, ahora sí tengo, miro los datos, y sí tengo, la masa total es de 700, la masa de los sólidos es igual a 550, entonces esto me da como diferencia, 150 gramos. Entonces reemplazo acá en la ecuación de contenido de humedad y voy a decir la masa del agua había sido 150 gramos dividido entre la masa de los sólidos, que es 550. Esto debo multiplicarlo por 100 para que me dé en porcentaje. ¿Cuánto tenemos como resultado, jóvenes? 27,273%. Excelente. Ahí ya tenemos la primera respuesta, 27,273%. Entonces, así debemos calcular el contenido de humedad para cualquier situación. No se olvide, la ecuación es muy básica, no necesito conocer muchas cosas, ¿no? O grandes cosas en este caso. Bien, vámonos con el siguiente inciso rápidamente. A ver, voy a ver si ya podemos avanzar más rápido. El inciso B, ¿qué es lo que nos pide? Índice de vacíos, ¿no? Índice de vacíos necesitamos determinar. Nuevamente, recordamos, ¿cuál es la definición de índice de vacíos? Van a ver, si resuelven varios ejercicios, se van a acordar, ya se les va a grabar la ecuación. El índice de vacíos es igual. Volumen de vacío sobre volumen de sólido. Excelente. Es una relación de vacíos donde se buscan los vacíos en relación a los sólidos, ¿no es cierto? Entonces, una ecuación bastante básica. Ahora bien, conozco el volumen de los sólidos, conozco el volumen de vacíos, la pregunta. Sí, ingeniero. A ver, ¿cómo determino el volumen de los sólidos? Con la gravedad específica de los sólidos. Ajá, a partir de la densidad de los sólidos, me dice. Creo que sí, eso es lo más correcto. Voy a poner ya la ecuación despejada. Esto sería igual a la masa de los sólidos sobre la densidad de los sólidos. ¿Tenemos la densidad de los sólidos? ¿Sí o no? Muy bien. Con la gravedad específica, ingeniero, haciendo la relación de densidad de sólidos sobre densidad del agua. Y ahí Excelente. expresamos Muy bien. el volumen. Recuerdo la definición. Vean que voy a utilizar puras definiciones. Recuerdo la definición de lo que es la gravedad específica de los sólidos, porque conozco ese dato, aquí está. Es igual, puede ser igual a la relación entre la densidad de los sólidos, ¿no es cierto?, dividido entre la densidad del agua, correcto. Entonces, en este caso, nosotros
podemos determinar a partir de esto la densidad de los sólidos, ¿no? Entonces vamos a decir que la densidad de los sólidos, entonces, es igual a multiplicar la gravedad específica de los sólidos, que es igual a 2.6, donde estamos, 2.6, y la densidad del agua, ¿cuánto es? 1 gramo sobre centímetro cúbico. Correcto, 1 gramo centímetro cúbico. Este es adimensional, por tanto, ahora en la gravedad, en este caso, la densidad de los sólidos va a ser igual a 2.6 gramos por centímetro cúbico. Reemplazando ese dato acá, para el volumen de los sólidos, voy a tener la relación de la masa de los sólidos es 550, ¿no? Dividido entre 2.6. ¿Cuánto me da eso? 211.538. 211.38 a 3 decimales. Ya les he dicho, acostúmbrense. Perdón. Yo escuché mal, mil disculpas. ¿Qué cosas? No se olviden. Ya les he dicho, veo sin unidades, para mí no sirve, ¿no? 211.538. Excelente, ya hemos encontrado el volumen de los sólidos. ¿Cómo determino el volumen de vacíos? ¿Por densidad de qué? Muy bien, creo que hemos agarrado la idea. Esta es una condición saturada. Haremos la relación de volumen. Por eso les he dicho esto de memoria. Aquí tenemos el volumen del agua. Este es el volumen de los sólidos. Entiendo que el volumen del agua va a ser igual al volumen de vacíos. Excelente. Entonces podemos escribir acá eso rápidamente y vamos a decir como el volumen del agua es igual al volumen de vacíos, ¿no? Entonces podemos nosotros reemplazar en esta ecuación el volumen del agua, ¿no? Y si conocemos el volumen del agua, nuevamente la estrategia va a ser similar a la que habíamos utilizado anteriormente y decimos, pues la densidad del agua es igual a la masa del agua dividido entre el volumen del agua, ¿no? Y de esta manera, pues encontramos lo que es el volumen del agua, y esto va a ser igual a ¿cuánto? La masa del agua es igual a 150 gramos dividido entre, y la densidad, en este caso, del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no es cierto? Entonces, esto me lleva a la conclusión de que esto me lleva a que el volumen del agua es igual a 150, no son centímetros cúbicos. Y de esa manera, ahora sí puedo, voy a traerlo por acá, puedo determinar el índice de vacíos. Entonces, el índice de vacíos va a ser igual al volumen de vacíos, que es igual al volumen del agua, por tanto, 150
dividido entre el volumen de los sólidos, y ese volumen de los sólidos es 211, ¿no? Punto 538. ¿Y esto cuánto me da? 0.709. Excelente, 0.709. Muy bien, ese es el índice de vacíos. Este sí no tiene unidades, por tanto, la vamos a dejar tal cual. Muy bien, continuemos con el problema. ¿Qué nos pide el inciso C? El peso volumétrico de la muestra. Ajá, entonces el peso volumétrico bueno, ya vamos a dejarlo. A ver, hay alguien que se le abrió el micrófono. Muy bien. Deimar Prat. Bueno. No queremos escuchar sus conversaciones privadas, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ahora necesitamos determinar el peso volumétrico de la muestra y finalmente el seco. Con eso estaríamos concluyendo el problema. ¿Cuál de los pesos unitarios en este caso es el que nos está pidiendo el problema? A ver, ¿quién puede indicar aquello? El saturado, correcto. ¿Por qué? Porque la condición en la que se encuentra la muestra es el saturado. Por tanto, sí, aquí debemos anotar que es este el que nos está pidiendo en este inciso C. Excelente. Entonces, ahora, ¿cómo determinamos aquello? Bueno, vamos a seguir nomás las definiciones que hemos realizado. Entonces podemos decir que la densidad saturada va a ser igual a la relación, en este caso, de la masa dividido entre el volumen total. ¿No es cierto? Esa es la ecuación. Entonces, la pregunta acá ahora surge, ¿conozco la masa total? Sí, es un dato que tengo acá. Y como está saturada, pues seguramente también la condición de esta masa es saturada. Entonces no tengo que realizar ningún cambio. ¿No es cierto? Sí, adelante. Sí podríamos trabajar también con el peso, pero si tengo unidades de masa, prefiero trabajar con masa y después transformarlo a peso unitario, ¿no es cierto? Como lo hemos hecho el día de ayer. O sea, creo que ya no tenemos que repetir aquello. ¿Qué nos falta para esto? Calcular el volumen, ¿no es cierto? Necesitamos el volumen total, porque no conocemos, pero nuevamente observo mi diagrama, entonces voy a decir acá el volumen total es igual al volumen de los sólidos más el volumen de vacíos o el volumen del agua. Entonces voy a agarrar esa condición, el volumen total es igual al volumen de los sólidos más el volumen del agua o el volumen de vacíos, que va a ser exactamente el mismo. Entonces, ¿conozco estos datos? Sí, tengo el volumen de los sólidos calculado previamente, que es igual a 211.538
.538, ¿no? 538. Y más el volumen de vacíos, que también ya ha sido calculado como el volumen del agua, al final son lo mismo, entonces esto es igual a 150. A 150, por tanto, tengo un volumen total de ¿cuánto? 361. 538 centímetros cúbicos. Y vean que esto es bastante simple. De tal manera que ahora puedo determinar el peso unitario saturado. Las condiciones del problema ya nos dan esos datos. La masa es igual a 700 gramos, ¿no? 700 dividido entre 361.538. ¿Cuánto nos da esto? 1.936 unidades. Nos estamos olvidando otra vez. Dícteme con todas las unidades, si no yo pienso que no están manejando aquello. Excelente. Pero el problema nos pide peso volumétrico, por tanto, ahora vamos a convertirlo esto en peso volumétrico saturado, que es muy distinto. Y esto es igual a 1.900, ya vamos a poner rápido, 936, multiplicado por 9.81. Y esto es igual a muy bien. Tenemos ya la respuesta. Finalmente necesitamos determinar, dice como inciso D en este caso, el peso volumétrico de seco, ¿no? Entonces el peso volumétrico seco seguramente va a ser este valor, ¿no? Este es el seco. Nuevamente, vamos a empezar por las densidades, similar a esto. La densidad seca entonces va a ser igual a qué cosa. La masa seca sobre el volumen total. Y como ya tengo todos los datos, esto simplemente es reemplazar, ¿no? Tengo 550 de como dato. Y esto divido entre el mismo volumen, porque es igual relacionado con el volumen total, ¿no? Es el volumen total, 361.538. Y esto nos da 1.521. 1.521. Finalmente, podemos determinar el peso unitario seco. ¿Cuánto va a ser? Dícteme directamente. 14,921 kilonewtons por metro cúbico. 14.924. Unidades. Exactamente. Y
pues con esto hemos concluido este problema, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna duda al respecto? No, Inge, todo claro. Fácil, ¿no? Solo hemos manejado todos los conceptos que hemos visto. Bien. Vamos a hacer una más, ¿ya? Un problema. Vamos a hacer, a ver, hasta aquí todo claro. No hay consultas, hemos revisado todos los conceptos, se ha aplicado todas las definiciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora vamos a hacer una de examen. ¿Cómo debería de ser el examen? ¿Ya? Entonces van a ver un poquito la diferencia. ¿Y dónde está eso? Aquí está. Pues vamos a agarrar una de examen, ¿ya? Y en realidad corresponde a esta pregunta, a una de las preguntas del examen del semestre pasado, ¿ya? Y donde con mucha frustración he visto que creo que el, no sé, 0.1% ha resuelto. Ya, yo no entiendo por qué. Es como les digo, ¿no? A veces nos acostumbramos a ver ejercicios así y creemos y esperamos que todo nos venga de la misma forma, ¿no? Ya les he dicho, aquí podemos cambiar ciertas condiciones y la situación no tendría por qué cambiar, solamente deberíamos de analizar cómo se está proponiendo el problema, ¿no? Y entonces vamos a ver eso en este problema. ¿Ya? ¿Estamos listos? Sí. A ver, atentos entonces, todos. Vamos a leer primeramente el problema. Dice, una muestra de arcilla, dice, de 7 centímetros de diámetro y 2.2 centímetros de espesor, se ha comprimido hasta tener 1.8 centímetros de espesor sin cambiar su diámetro. Se sabe que el índice de vacíos es 1.25 y la gravedad específica de los sólidos es 2.78. Se pide determinar el peso unitario saturado inicial, el índice de vacíos final, el peso unitario saturado final y el cambio de humedad causada por la compresión. Punto. Se supone que toda la compresión se ha producido por la reducción del índice de vacíos y la correspondiente pérdida de agua. Ahí está el problema planteado. Si yo miro los datos, simplemente sin ponerle el inicial y el final, me encuentro en esta situación. ¿No creen? Aquí tenía igual una muestra cilíndrica con un diámetro y una altura X, ¿no es cierto? Y tenía, bueno, aquí conocía su masa, la masa húmeda, la masa seca y la gravedad específica de los sólidos y me pedían básicamente lo mismo. ¿Qué me está pidiendo acá? Conozco los mismos datos, ¿ya? Conozco, a diferencia del anterior caso, ahora sí conozco el índice de vacíos, que es lo que cambia, ¿no? En este problema yo tenía que determinar el índice de vacíos, pero acá me están dando de dato el índice de vacíos y la gravedad específica de los sólidos. Pues, si uno analiza, estoy casi en la misma situación, ¿no creen? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Bueno, la idea era esa, pero al final, como les he dicho, he visto con mucha frustración que en realidad creo que nadie hizo correctamente. Un pequeño porcentaje tendió más o menos al camino correcto, pero los demás hicieron cualquier cosa menos la solución.
¿no? Y seguramente lo sabrán, no sé, me imagino que deben estar muchos de los que han estado el semestre pasado conmigo. ¿Sí o no? ¿Están? Deben estar acá, ¿no? No los estoy reconociendo, la verdad. Bueno, no, tampoco los logro ver. A ver, ¿quién reconoce esa pregunta? Nadie ahora. Nadie ha sido del anterior semestre, nadie está repitiendo el anterior semestre, entonces debo estar pasando solamente con los repitentes del grupo 1 y grupo 3. Ninguno del grupo 2. ¿No? Bueno. Bien, hay que analizar bien este problema, ¿no? Aquí tenemos una pequeña, tenemos una diferencia interesante en este problema. ¿Cuál es esa diferencia? Que analizamos dos situaciones, no solo una situación, sino dos situaciones, porque inicialmente la muestra tenía una condición y después de aplicar una cierta compresión, pues llegan a una situación diferente, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos analizar esta situación como una, por ejemplo, condición inicial, la podemos llamar así, ¿no? Una condición inicial a la situación que se describe al inicio. También podemos... Claro. No quiere hacer lo que yo quiero que haga. Y vamos a hablar también de una condición final. Esa es la única variable o la variante que debemos introducir en este problema. Debemos analizar en dos situaciones. Porque, ¿qué nos dice? Tenemos una muestra cilíndrica, es más, puedo tal vez copiar esta misma muestra, si me lo permite, sí me lo permitió esta vez, ¿no? Y la voy a poner cerca, la voy a poner por acá. Y también puedo copiarle nuevamente esto, y voy a ponerle cerca de acá también, pero hay una diferencia, para que esto se vea bastante más representativo, voy a ponerle esto que aparezca en la línea exacta, simplemente para ilustrar, pero entiendo algo. Dice que inicialmente el espesor, esto, pues correspondía, bueno, a la altura, bueno, ahorita creo que la imagen estaría un poco diferente, debería de ser un tanto diferente, ¿no? El diámetro es mayor que la altura, vamos a decir que es esa, la altura inicial. Entonces, esta altura inicial es de 2.2 centímetros. Su diámetro es de 7 centímetros. ¿No es cierto? La diferencia es de que dice, después de haber, que se le aplica una compresión a esta muestra, lo que se reduce es el espesor, pero sin cambiar su diámetro. Entonces, esto va a pasar en esta segunda condición. Lo vamos a poner de esa manera para que se note, ¿ya? Donde ahora esto corresponde a un valor de 1.8 centímetros y el diámetro no ha cambiado en lo absoluto. Es exactamente el mismo y vamos a ponerlo como 7 centímetros. ¿No? Eso es lo que nos está describiendo el problema. Condición inicial, la muestra se encuentra así.
condición final, la muestra se encuentra de esta manera. ¿Alguna duda hasta esto? ¿Hasta acá? ¿Se entiende o no se entiende? Está claro, Inge. Ya, muy bien. Ahora debemos anotar nuestros datos, ¿no? ¿Qué nos dice? Muy bien, hay que identificar los datos. Dice, se sabe que el índice de vacíos es inicial. Aquí está la condición, vean, voy a subrayarlo. Es igual a 1.25. Entonces digo, en este punto, acá, por eso lo he separado con una línea, en esta condición inicial, vamos a decir que el índice de vacíos, pero no quiero utilizar el rojo, el índice de vacíos es igual a 1.25. Pero como hablamos de inicial, es habitual, y esto es nomenclatura general, ¿ya? Ponerle un subíndice sub 0 cuando estamos en estas situaciones de condiciones iniciales y condiciones finales, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de manejar también de la misma manera, solo para hacer una diferencia, ¿ya? E sub 0 significa el índice de vacíos inicial. Hay alguien con el micrófono encendido, creo, no sé, ¿alguien se lo olvidó? A ver, creo que Uber. No sé si es, sí, es Uber. Ahora sí, gracias. Y también creo que Cristian Adrián Montero. Está apagado mi micrófono, Inge. Ya. Recién lo he activado. Ya, correcto. Ahora sí, no sé, por algo no me mostraba el símbolo aquí. Pero ya, gracias. Bien, entonces estamos ordenando los datos inicialmente. Eso es muy importante en este tipo de problemas, que manejemos de la manera más ordenada, porque si lo mezclamos algún dato, ya estamos perdidos, ¿no? Y dice, y la gravedad específica de los sólidos es de 2.78. Entonces, aquí podemos anotar también la gravedad específica de los sólidos, eso es G sub S, es 2.78. Muy bien, no tenemos unidades en ese caso, y creo que es todos los datos con lo que se cuenta. Dice, se pide determinar el peso unitario saturado inicial. A ver, yo la verdad digo, mire, a ver, yo les pregunto a todos jóvenes, mira, ¿qué horas son? Son las 7:47 exactamente. Y hay personas que están intentando ingresar recién a esta hora. Debo pensar, bueno, supongo que esas personas no han estado en la clase del día de ayer, ¿no es cierto? Donde se ha quedado claramente de que a partir de las 7 de la mañana no se iba a permitir el ingreso a nadie. Pero ahí todo el momento empiezan a intentar y miren, todavía. Piensan que en realidad esto es no sé, o sea, yo no pienso, no sé, no entiendo. Sí. Ajá. Ya, pero es extraño, ¿no? Porque se supone que esto, bueno, estamos trabajando con enlace en realidad, de la facultativo. En realidad, todo lo que el Google que estamos manejando está autorizado para la facultad. Y si ustedes ingresan con sus correos, en este caso institucionales, pues no deberían tener ese problema. Y una vez que ingresan ya a las salas y se salen, pueden volver a ingresar automáticamente sin pedir permiso. Yo entiendo que sucede así.
Bueno, tal vez algo ha cambiado en las disposiciones del Google, no sé, pero generalmente o sea, pasa eso, ¿no? O sea, que te desconectas y vuelves a ingresar normal, o sea, debería de ocurrir aquello. Solo la primera vez solicitas, en este caso, autorización, cuando ya está restringido. Vamos a ver, es probable que esté pasando, estoy sospechando algo, porque yo les dejo libre inicialmente, para que ustedes puedan unirse libremente, y después recién le pongo la restricción. Es probable que tal vez por eso sí esté ocurriendo aquello, ahora que lo mencionas. Ah, claro. Claro, entonces lo que voy a hacer es que mañana todos entren con ya restringido, y eso va a cambiar, van a ver, se van a dar cuenta. Cuando yo ya les permite el ingreso y ustedes se desconecten, pues después van a poder volver a ingresar, si se desconectan por algún motivo, deberían poder ingresar automáticamente allá. Entonces, vamos a subsanar ese detalle a partir de mañana, entonces. No, ahora están ambas, en realidad. Ambas están ahorita con la restricción. Ya, no, ya tengo idea más o menos, pero gracias más bien por hacerme dar cuenta de eso. Bueno, puedo estar juzgando mal entonces a los estudiantes. Ya, entonces, desde mañana lo que voy a hacer es no dejarlo libre desde el inicio, sino que le voy a poner la restricción desde el inicio y después ya no vamos a tener ese problema. ¿Ya? Bueno, pero vamos adelante entonces, si no nos perdemos con esto. Bien, son todos los detalles. Algo que debo notar acá, vean, y voy a ponerlo de esta manera que se note bien. Ocurre esto, ¿no? Debido a la compresión que se da, ya avancemos un poco más rápido, va a ocurrir esto. Hay un cambio en la altura, ¿no? Y este cambio de altura, ¿qué es lo que está generando? Básicamente es un cambio en ¿qué? ¿Qué está cambiando acá? A ver, ¿qué me dice? El agua en general. Está cambiando el volumen. ¿Sí o no? Porque ha cambiado estas dimensiones, por tanto hay un cambio en el volumen. Eso es lo primero que tengo que notar. Muy bien. Hasta ahí lo dejamos tranquilo. Ahora dice, en la condición inicial, ¿no? Vamos a empezar por ahí, ¿ya? Vamos a empezar por ahí. Nos dice, debo determinar el peso unitario saturado inicial. O sea, aquí debo determinar esta condición. Saturado. ¿Ya? Entonces, esta es mi primera pregunta y lo voy a poner también inicial por ahí, ¿no? Para que me ubique. Esta es la consulta. Luego me pide determinar el índice de vacíos final, por eso le voy a poner su índice F, ¿no? También me pide determinar el peso unitario saturado aquí en esta condición final, ¿no? Y finalmente nos pide determinar cuál es el cambio en el contenido de humedad debido a este proceso. Por tanto, puedo también anotarlo por acá y voy a decir, ajá, muy bien, necesito conocer también el cambio en el contenido de humedad. Eso son todo lo que eso es todo lo que se está pidiendo en este punto, ¿no? Entonces, nuevamente debo analizar aquí la situación, ¿no? Debo analizar la situación y lo primero que se me ocurre aquí para iniciar el problema es determinar qué cosas.
los volúmenes. Estoy diciendo que hay un cambio de volumen, entonces conoceré cuál es ese cambio de volumen y por tanto puedo inicialmente determinar el volumen inicial acá, ¿no? Y después voy a determinar el volumen final también en este lado. Por favor, calculen el volumen inicial y el volumen final para estas dos condiciones y díctenme el resultado. Ya ustedes ahora van a hacerlo en sus cuadernos y me van a dictar valores simplemente. $84.666 del primero y 69.272 del segundo. Ya, vamos con calma. 84.666 centímetros cúbicos. Condición final. 69.272. 69.272 centímetros cúbicos. Muy bien, tengo ya estos datos que van a ser importantes para mí, por tanto los voy a remarcar por acá. Muy bien, primera cosa que realizo. Sé que necesito encontrar en este caso el peso unitario. ¿Cómo determino el peso unitario? Nuevamente, por las unidades que están, estrategia, pues puede ser seguramente que en esta situación, la condición inicial va a ser igual a, a ver, déjenme ver, es igual a la masa sobre el volumen, en este caso va a ser volumen inicial, ¿no es cierto? Simplemente para identificar. Bueno, ahora que me hacen la aclaración y que si tienen algunos problemas, bueno, vamos a aceptar por hoy día más a los estudiantes, ¿ya? Pero que no. Bien, tenemos ese detalle. ¿Qué necesitamos conocer ahora? ¿Qué datos tenemos? Miraremos nuestros datos. Tenemos el índice de vacíos y la gravedad específica de los sólidos y el volumen inicial simplemente. Tengo el volumen inicial, necesito la masa en esta condición inicial que se encuentra el Sol. ¿Cómo determinamos eso? Pónganse a pensar un poco. A ver, ¿cómo haría? Es que ahora sí todos, creo que todos se han salido, o no sé qué ha ocurrido, pero ahora todos quieren ingresar. Ya, la gravedad específica, ¿para qué? La masa de los sólidos. Veremos. Hay que pensar. De hecho, esto sí hay que darle un pequeño análisis. ¿Ya? No es... Sí, adelante. Lo que yo estaba haciendo era para las densidades, para la densidad de los sólidos, usar la gravedad específica y para la relación de volúmenes usar el índice de vacíos. Ajá, excelente. Sí. Muy bien, a ver, lo que has dicho es interesante. A ver, vamos a anotar entonces, para la densidad de los sólidos, voy a utilizar, dices, la gravedad específica de los sólidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿puedo determinar la densidad de los sólidos? Sí, que seguramente, conociendo que la densidad del agua es igual a 1, voy a tener que esto es igual a 2.78. Ya, muy bien, hasta ahí, todo excelente. Gramos por centímetro cúbico. ¿No? ¿Qué más? Y podríamos usar el índice de vacíos para encontrar la relación del volumen de agua con relación al volumen total. Ajá, muy bien. A ver, vamos a anotar aquello.
De aquí probablemente alguien me dirá, pues puedo también, ya hemos realizado ejercicios anteriores, pues puedo tratar de encontrar la masa de los sólidos, que va a ser igual a la densidad de los sólidos, ¿no es cierto? Multiplicado por, ¿qué cosa? El volumen de los sólidos. No conozco ninguno. ¿Conozco este dato? Sí. El volumen de los sólidos no lo conozco, pero puedo relacionarlo, como bien dice su compañero, con el índice de vacíos. El índice de vacíos inicial, ahora sí, la definición es igual a ¿qué? Al volumen de vacío sobre volumen de sólido. Inicial sobre el volumen de los sólidos, ¿no es cierto? Aquí está la clave. Muy bien, a los que se han dado cuenta, aquí está la clave para desenredar este nudo, ¿no? Y de acá yo puedo realizar la siguiente transformación. Conozco este dato, sí, es 1.25. Este lo puedo llevar a multiplicar acá y entonces voy a tener 1.25. Miren lo que voy a hacer. Por el volumen de los sólidos. ¿No es cierto? Esto va a ser igual al volumen de vacíos inicial, ¿no? ¿Por qué no le pongo inicial al volumen de los sólidos? A ver, ¿alguien se ha dado cuenta? Lo único que cambia sería masa del agua. Exactamente, el volumen de los sólidos no va a cambiar nunca. Ya hemos visto en el día de ayer, ¿no? Lo que varía es el agua y el aire, ¿no? Entonces los sólidos no van a cambiar, por tanto, este va a ser exactamente el mismo que va a aparecer en la condición final. Por eso no estoy colocando nada al respecto. Muy bien, hasta acá todo muy claro. Aquí tengo una ecuación que la voy a remarcar. Luego debo regresar seguramente a la ecuación principal del volumen total, ¿no? Entonces voy a escribirlo directamente. Ustedes ya se darán cuenta que el volumen de vacíos inicial, que es el dato que aquí me falta, es igual al volumen inicial, el total, que es un dato conocido, menos el volumen de los sólidos. ¿Sí o no? Esta es la ecuación principal. ¿Cierto o no es cierto? ¿Recuerdan estas ecuaciones o quieren que haga nuevamente el diagrama? No creo. El diagrama ya lo hemos hecho varias veces por acá. El volumen total es igual al vacío más el de los sólidos, etcétera, ¿no? Entonces eso ya de memoria hay que empezar a manejar. Y si no, dibújenlo ustedes en sus cuadernos para tenerlo ahí. Una vez que ya tengo estas dos ecuaciones, observemos. ¿Qué puedo hacer acá? Pues en vez de volumen de vacíos voy a reemplazar esto de acá, acá. Y voy a tener lo siguiente. 1.25 multiplicado por el volumen de los sólidos, ¿no es cierto? Que va a ser igual al volumen de vacíos, y el volumen de vacíos inicial es igual al volumen inicial menos el volumen de los sólidos. Ahora sí, hemos encontrado una ecuación donde tenemos solamente una incógnita, que es el volumen de los sólidos. Entonces de acá voy a despejar el volumen de los sólidos y por favor díganme cuánto es ese valor. $37,629 centímetros cúbicos. Muy bien. 37.629 centímetros cúbicos. Excelente. Y creo que este era en realidad el punto donde necesitábamos desenrollar el problema. Ya tenemos el volumen de los sólidos. Y ahora sí, con el volumen de los sólidos, vean que puedo determinar inclusive la masa de los sólidos, ¿no es cierto?
Entonces, ahora sí reemplazo en esta ecuación y voy a determinar la masa de los sólidos. Y esto es igual a ¿cuánto, por favor? Gravedad específica es igual a 2.78, que tenemos ahí, 2.78 multiplicado por el volumen de los sólidos, que es 37.629. Esto nos da 104.609. Sí, sí. 100, ¿cuánto? 104.609 gramos. 609. Excelente. Tengo otro dato importante, la masa de los sólidos. ¿Por qué son importantes esos datos? Porque estos no van a cambiar. La masa de los sólidos va a ser constante en la condición inicial, igual en la condición final. Lo mismo con el volumen de los sólidos, ¿no es cierto? ¿O va a cambiar? No van a cambiar. Eso ya lo sabemos. Entonces, ya tengo ahí, por ejemplo, ese detalle, ¿no es cierto? Lo mismo puedo hacer si en este caso determinar también el volumen, puedo aprovechar antes de agarrar las ecuaciones, puedo aprovechar igual de determinar el volumen de vacíos en la condición final, ¿no es cierto? Voy a empezar a agarrar aquí y puedo determinar el volumen de vacíos en la condición final, va a ser igual a ¿qué cosa, jóvenes? Al volumen final, que es un dato que ya conocemos, menos el volumen de los sólidos. Como ya les he dicho, este no va a cambiar, por tanto, puedo conocer ya el volumen de vacíos en la condición final. ¿Cuánto nos da? Aquí tenemos ya los valores. 69.272 menos 37.629. ¿Cuánto da? 31.643. Excelente. Muy bien, ya tenemos, creo, desglosado todo el problema. Y ahora vamos a pasar a, seguramente, a determinar ya algunos valores. ¿Qué es lo más fácil de encontrar en este momento? Seguramente voy a utilizar esta parte, por favor. Ahora sí, este es general. ¿Ya? En la condición inicial y final corresponden a estas columnas. Ahora sí, en el lado derecho voy a resolver el problema, ¿no? Lo más fácil para mí, noto, siempre, consejo también, es empezar a determinar la parte seca. ¿Ya? Eso significa, o la parte que corresponde a la parte seca, la densidad seca puede ser determinado y va a ser exactamente el mismo. Esto es común igual, ¿no? Igual que el volumen de los sólidos, etcétera, y la masa de los sólidos, porque eso no va a cambiar nunca. Entonces puedo determinar la densidad de los sólidos inicialmente, y entonces esa es la clave. La masa de los sólidos, la densidad seca es igual a la masa de los sólidos sobre, ¿qué cosa? El volumen, vamos a empezar por acá, ¿no? El volumen inicial. Si quiero responder a esta pregunta, a la primera pregunta, voy a determinar ese detalle, el volumen inicial. Voy a trabajar en este lado. Si hago ese reemplazo, tengo la masa de los sólidos, que es 104, que he determinado hace un momento, 104.609. Debo dividirlo entre el volumen inicial, que es un dato ya conocido, 84.
Ahora vamos a llegar al saturado, tranquilo. Tranquilo, y vamos a ver por qué estoy haciendo eso. ¿Ya? Punto 666. Es necesario y se van a dar cuenta por qué. ¿Cuánto me da este valor inicialmente? 1.236. 1.236 gramos centímetro cúbico. En realidad, este es algo muy necesario. Muy bien, es un dato que he encontrado. Ahora, una vez que ya he desarrollado todo esto, voy a pasar a responder las preguntas. Inciso A. Hasta aquí hemos hecho solamente un análisis de toda la situación. No me he dedicado a responder todavía la pregunta. Por eso es importante, jóvenes, no se vayan, no traten de responder de manera directa las preguntas. Analicen primero en qué situación están, qué pueden obtener, qué datos pueden generar. Vean que hemos generado varios datos en función a las condiciones. Y una vez que hemos generado todos los datos o los recursos necesarios, ahora sí puedo pasar a responder las preguntas, ¿no? Y entonces voy a decir, ahora voy a responder primero el inciso A y voy a decir, muy bien, el peso unitario saturado, perdón, la densidad saturada en este caso, es igual a la masa sobre el volumen. Me pide en condiciones iniciales, por tanto, volumen inicial. Ahora sí no me pierdo. Por tanto, a esto también le voy a poner un subíndice sub 0 que representa la condición inicial. ¿No es cierto? Ahora voy a recordar nuevamente este esquema. Este esquema es importante. Ya no lo voy a volver a dibujar, pero debo recordar esto. Yo sé que la masa total es igual, miren, a la masa de los sólidos más la masa del agua. Entonces me voy a voy a desglosar esto. Voy a poner esto es igual porque no tengo como dato la masa, es por eso que estoy haciendo, cuidado. ¿No? Aquí no tengo ese dato. En los problemas anteriores sí los tenía, pero en este problema no tengo este dato. Entonces, debo necesariamente, en este caso, desglosar. Entonces, esto va a ser igual a la masa de los sólidos más la masa ¿de qué? Del agua. Aquí está mi esquema. Masa de los sólidos más la masa del agua. Todo esto voy a dividirlo entre el volumen inicial, que es un dato que sí es conocido. La puedo dividir de esta manera y también puedo dividir esto de esta manera. ¿Es correcto o no es correcto? Es correcto, Inge. ¿Y qué veo aquí ahora yo? La voy a encerrar así. ¿Qué veo? La densidad seca. Exactamente, aquí está. ¿No es cierto? Entonces puedo mejorar esta ecuación y voy a decir, muy bien, ya tengo ese dato. Esto es igual a la densidad seca. Más, ahora debo sumarle a esto, ¿no es cierto? La relación seguramente, en este caso, de la masa del agua. Aquí voy a ponerlo de esta manera, la masa del agua. Ahí tenemos la condición de la masa del agua y el volumen inicial, pues es un dato conocido. Ya no ni siquiera necesito desglosarlo, creo, ¿sí? Porque ya es un dato conocido. Y aquí viene la clave. ¿Conozco la masa del agua? Pregunta. Porque si conozco eso ya está el problema resuelto. ¿Sí o no? No, ingeniero, pero podría calcularlo por la densidad del agua, quizás. Ya, ¿y cómo calculamos con la densidad del agua? La densidad del agua es igual a la masa del agua sobre el volumen del agua. Muy bien.
Eso ya lo hemos visto, lo voy a hacer acá arriba, ¿no? Entonces la masa del agua, en este caso, va a ser, perdón, me salió horrible esto. Ya vamos agarrando la idea, creo, ¿no? Hay algunos jóvenes que están ya metidos en eso. Masa del agua va a ser igual, en este caso, a la densidad del agua multiplicado por el volumen del agua, ¿no es cierto? Necesitamos el volumen del agua, porque este va a ser igual a 1, y ahora sí, necesitamos el volumen del agua. ¿Dónde conseguimos eso? Creo que al decir que la condición tiene que ser saturada, ingeniero, entonces el volumen del agua tendría que ser el volumen de los vacíos. Sí, exactamente. Ajá, excelente, ahí está. Hay que leer bien el problema, por eso siempre se recomienda, ¿no? Me estoy demorando un tanto acá y estoy haciéndolo un tanto lento este problema, pero quiero que se entienda, ya, y no vean que todo es complicado. ¿Qué dice acá? En la última parte. Hay que leer. Se supone que toda la compresión se ha producido por la reducción del índice de vacíos y la correspondiente pérdida de agua. Aquí el cambio de volumen se ha dado directamente por la pérdida del agua. Entonces, eso indica que esta condición debería corresponder a una condición saturada, porque aquí lo que ha pasado es que hemos apretado la compresión y lo único que se ha perdido es, en este caso, el agua. Ha salido agua de acá. Y si ha salido agua, seguramente esto está saturado. Entonces, lo que uno de sus compañeros ha indicado es correcto. La masa del agua en esta situación, miren lo que va a corresponder. La masa del agua va a ser igual al volumen del agua, ¿no? Ya estamos llegando a eso. Y este también va a ser igual al volumen de vacíos inicial. Esta es la condición o la llave que deberíamos encontrar. Y pues con eso ya sabemos que en este caso ya conocemos en realidad el volumen de vacíos, ¿no? O la masa del agua ya tenemos conocido. Sí, tenemos el volumen de vacíos, ¿no? ¿Dónde está el volumen de vacíos? ¿Hemos determinado o no hemos determinado? Deberíamos haber determinado. No lo hemos determinado, ¿no? Bueno. ¿Dónde está uno? Ah, ya, pero no está calculado. Entonces deberíamos de haber, ese me ha pasado. Sí, deberíamos tener acá el volumen de vacíos inicial, que es igual a ¿cuánto? Por favor. Tenemos el total, el de los sólidos también lo tenemos. Hagan la diferencia, ¿cuánto nos da? 47.036. 0,36. Sí. Nos habíamos olvidado de hacer este cálculo. Muy bien, pero ya está. Muy bien, con esta condición ahora podemos reemplazar eso acá y seguramente vamos a tener la condición inicial saturada, que va a ser igual a la densidad seca, que es 1.236 más la masa del agua, que es igual al volumen de vacíos, que es igual a 47, ¿no? 47.036
dividido entre el volumen inicial, que es 84.666. Y esto nos da debe ser 1 punto algo. Gramos centímetro cúbico. Pero el inciso nos pide el peso volumétrico, por tanto lo transformamos esto por favor a peso volumétrico. ¿Cuánto es? 1,17 algo debe ser. 17 punto. 58. 3 decimales. Es redondeado al tercer decimal. 500. Sería 579, pero hay un decimal de 6 más ahí. Sería 58 en sí. Ah, ya. Ya, muy bien. 58 entonces. 580. Excelente. Ya está. Respondimos el inciso A. El inciso B, que nos pedía el índice de vacíos final. Bueno, el índice de vacíos final la vamos a determinar nuevamente por acá, y esto seguramente va a ser mucho más simple ya, porque la ecuación no va a cambiar. Esto es igual a la relación de volúmenes, ¿no? Que es volumen de vacíos final dividido entre el volumen de los sólidos. ¿Tenemos los datos? Sí. Aquí ya habíamos calculado el volumen de vacíos final, que era igual a 31.643 dividido entre el volumen de los sólidos, que eso no va a cambiar, ¿no es cierto? 37.629. Y esto me da 37, 38, 0 punto. A ver. Muy bien. Listo. Vean que cuando ya hemos hecho el análisis, responder las preguntas ya son bastante fáciles. Este era el inciso B. Perdón, no lo coloqué. El inciso C, ¿qué es lo que me pide? ¿Dónde estás? El peso volumétrico unitario o peso volumétrico saturado en condiciones finales, o sea, acá. Entonces, esto, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Vamos a utilizar la misma ecuación. Por tanto, la densidad saturada en una condición final, ¿no?, va a ser igual a la masa sobre el volumen final, pero vamos a desglosarlo de igual manera y vamos a determinar seguramente esto, que va a ser la densidad. Mejor lo dejaremos como ecuación. Masa de los sólidos, porque aquí sí va a cambiar un poco, el volumen ya no es el inicial, sino va a ser el volumen final, más, ¿no es cierto?, la masa, en este caso de, ¿dónde está la masa del agua? Sobre el volumen final. Ahora bien, aquí vamos a determinar la masa de los sólidos. ¿Será que cambia?
No va a cambiar la masa de los sólidos, pues esto es igual a 104.609 dividido entre el volumen final, y ese volumen final es igual a 69.272 más, ahora sí, la condición esta no va a cambiar, va a ser exactamente la misma, estaba saturado, sigue siendo saturado, ¿no? Entonces, la masa del agua va a ser igual al volumen de vacíos final, aquí está, que es igual a 31.643 dividido entre el volumen total, que sería el mismo, ¿no? 69.272. ¿Y cuánto nos da, por favor? ¿Quién está con su calculadora? 1,967 gramos sobre centímetro cúbico. 1.967 gramos centímetro cúbico. Excelente. Y esta la podemos transformar también en peso unitario, ¿no? Entonces el peso unitario saturado final es igual a ¿cuánto, por favor? 19 punto algo debe ser. 19,296 kilonewtons sobre metro cúbico. 19.296 me dices, ¿no? Sí. Kilonewtons metro cúbico. Listo. ¿Qué más nos pide? Inciso D, ¿qué nos dice? El cambio de humedad causado por la compresión. Ajá. Cambio de humedad, ¿a qué se refiere? El cambio en el contenido de humedad, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nos está pidiendo. En este caso, el cambio de humedad va a ser igual a ¿qué? Cambio de contenido de humedad, ¿igual a qué? Contenido de humedad inicial menos contenido de humedad final. Ya, muy bien, puede ser. Lo han dicho de dos maneras, que ambas están correctas, pero hay que ver cuál es el que aplica acá. Primero nos dicen el contenido de humedad final menos el contenido de humedad inicial, o viceversa, ¿no? Sí, es correcto. Pero la pregunta es, ¿puedo conocer el contenido de humedad inicial acá y el final acá? Tiene ambas masas de agua y la misma masa de sólido, Inge. Es posible. Ya, la masa del sólido, sí. La masa del agua. Ajá. Aquí hay algo interesante, ¿no? Deberíamos de hablar en términos de la definición. Contenido de humedad se define como masa del agua, ¿no es cierto? Entonces, como estamos hablando de variación, esto va a ser igual que el cambio en la masa del agua dividido entre la masa de los sólidos, que eso sí no va a cambiar, multiplicado por 100, ¿no? Entonces, bueno, para no escribir, bueno, lo escribiré nomás si no genera confusiones, el 100 ahí. Y de esa manera debería de encontrar ese cambio, ¿ya? Pero, aquí siempre hay un pero. Nuevamente,
¿Qué dice? Se supone que en realidad que toda la compresión se ha producido por la reducción del índice de vacíos y la correspondiente pérdida de agua. Entonces, lo que dice acá, que el cambio, en realidad, el cambio de volumen es análogo al cambio en el contenido de humedad. Y este es también otro detalle. ¿Sí o no? Entonces el cambio de agua, en realidad, la variación del agua, no va a ser más que la diferencia de los volúmenes inicial y el volumen final. ¿Sí o no? Aquí está el esquema, está claro. Entonces aquí lo único que deberíamos de decir es entonces que el cambio de la masa del agua es igual a la diferencia entre el volumen inicial de la muestra menos el volumen final. ¿Sí o no? Porque está diciendo que el cambio se va a producir solo por la pérdida de agua. Aquí está la clave, ¿no? Y de esa manera, pues yo ya tengo todos los datos. Este valor va a ser igual a ¿cuánto? El cambio en la masa del agua va a ser igual a 84.666 menos 69.272. ¿Cuánto da esto? 15 punto, ¿cuánto, perdón? 394 centímetros. Aquí hay un error. Bueno, puede ser centímetros cúbicos, no creo, no es en realidad el volumen total, sino que va a ser análogo a decir que esto está en gramos. No se olviden acá esta condición, ¿no? Vamos a utilizar exactamente lo mismo, ¿no? Pero por la densidad del agua, esto se va a volver en gramos, por cierto. No puede ser centímetros cúbicos. Mucho cuidado, ¿no? Anoten, vean esto. Convertimos nosotros la masa de agua, la relacionamos con la densidad, sí, pero no estamos diciendo que es igual, ¿no? Aquí las unidades de la densidad es gramos centímetro cúbico, en este caso es centímetros cúbicos, se elimina centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y nos queda en gramos. Entonces vamos a llevar exactamente a la misma forma. Y de esa manera, pues seguramente vamos a tener que el contenido de humedad, en este caso, o la variación del cambio de contenido de humedad, ¿cuánto es? 15.394 dividido entre la masa de los sólidos, que es igual a 104.609 por 100. ¿Cuánto? 40,910%. 40. A ver, 40 punto. 910. Ajá, sí, creo, sí. El 40 no está bien, ¿no? Yo decía, parece mucho ese cambio. Pero sí, Inge, a mí me salió 14,716%. ese está mejor. 14 puntos, que creo que era la respuesta. 716. 716%. Sí, esa era la respuesta, correcto. Muy bien. Con eso hemos respondido todas las preguntas. Sí. Sí,
Exactamente, sí, podrías también hacer lo mismo, porque al final vas a llegar a la misma conclusión, ¿no es cierto? Con esto. Podrías también hacer lo mismo. Claro que sí. Muy bien, jóvenes. Bueno, nos hemos tomado un buen tiempo en analizar esto, pero creo que también ha sido necesario. Noten que a veces, cuando hay este tipo de problemas, pues lo primero que uno tiene... A ver, sí. Sí. ¿Qué necesitas de la gráfica? Seguro que sí, ¿no? Al final esto igual va a ser igual, al final vas a llegar a eso, ¿no? El contenido, el cambio de la masa, pues vean que en realidad esto va a ser igual, análogo al igual de la masa del agua, ¿no? En realidad, claro que yo entiendo que aquí hay una pérdida, hay un cambio en el contenido de humedad. Bueno, que va a estar asociado al contenido de la masa del agua, sí, ¿no? Exactamente. Ya, muy bien. Recomendaciones nuevamente. Tengan, cuando ven problemas así, el error que cometen los estudiantes es tratar de buscar esta ecuación directamente o buscar en algún formulario y tratar de responder de manera directa. ¿Ya? Ese es el error que cometen. Yo he visto casi, al revisar los exámenes yo veo eso. Todos empiezan a anotar ecuaciones y empiezan a tratar de querer hacer algo. No es lo correcto. Lo correcto es entender, así como lo hemos analizado, partimos de los conceptos, primero las condiciones en las cuales se plantea, luego aplicamos los conceptos que conocemos, las definiciones. Miren, no hemos hecho otra cosa más que aplicar todas las definiciones. O dígame qué hemos hecho distinto. Nada, ¿no? Todos estaban en base a las mismas definiciones. Miren, hemos agarrado exactamente lo mismo, ¿no? Sin hacer otras cosas. No debemos salirnos de los conceptos. Si revisamos todos los conceptos como lo hemos revisado acá, en este punto, estas definiciones, no es pues para que lo tengamos guardado en el cuaderno. Estas son cosas que sí debemos utilizarlas. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Sí o no? No hemos hecho otra cosa más que aplicar todas estas cosas. Estas ecuacioncitas que hemos visto, este modelo, etc. Y nuevamente, insisto, ¿ha sido necesario algún formulario específico? Si conozco las definiciones, no. ¿No es cierto? No es necesario. ¿Cómo vamos a agarrar rápidamente estas ecuaciones? Practicando, volviendo a hacer, volviendo a repasar, resolver de nuevo este problema. Ustedes tienen ya la solución ahora. Agarren, ciérrenlo, guárdenlo, agarren otra hoja limpia y empiecen a resolver solitos. Entiendan, ya entendiendo, haciendo el análisis de igual manera. Y si se trancan en algún lugar, regresen a la solución y vuelvan a entender y vuelvan a resolucionar. Es el único camino. Si ustedes van a agarrar y van a resolver viendo el resultado, a ver, copiando o reproduciendo lo mismo, tampoco es productivo. Se están mecanizando nuevamente. Tienen que aprender a analizar. Muy bien, jóvenes. Vamos a tomarnos, son las 8:40. Uy, ya se nos ha pasado mucho. Un receso de 10 minutos y luego continuamos. ¿Ya? En 10 de los suelos, ¿no? Que es la distribución de tamaño de partículas, ¿no? Más comúnmente conocido como el análisis granulométrico.
Entonces vamos a hablar de esto rápidamente. Entonces, a ver, solo para confirmar, ¿me confirman que se ve la presentación? En formato presentación. Sí, ingeniero. Sí, Ya, Se ve. magnífico, entonces esto sí funciona adecuadamente. Bien, entonces vamos a hablar de la distribución del tamaño de partículas. Ya, de hecho, ya hemos visto en algunas imágenes anteriores que el suelo en su estado natural pues siempre tiene pues una gran variabilidad en cuanto al tamaño de sus partículas sólidas, ¿no es cierto? Hemos visto algunas partículas grandes, unas más medianas, otras mucho más pequeñas, etcétera, inclusive llegando a los suelos mucho más finos que se denominan los suelos arcillosos, que ya los hemos estado llamando, ¿no? En este caso, es importante, dice, pues el determinar esa distribución, esa variabilidad de los tamaños de partículas en los suelos, ¿no? Porque el determinar esa variabilidad nos va a ayudar a identificar o denominar más bien a los suelos como suelos gravosos o como gravas, arenas, limos y arcillas. En realidad, esta es los 4 nombres principales que nosotros le asignamos a los suelos. En la superficie terrestre, pues nos vamos a encontrar siempre con estas definiciones. Y esto no solo a nivel nacional, ¿no? Sino a nivel mundial, estas definiciones son aceptadas. Entonces vamos a empezar a hablar ahora en términos de eso, ¿no? De grava, arena, limo, arcillas, etc. Hay, bueno, una mezcla casi siempre se da, ¿no? Siempre, casi siempre tenemos una mezcla de todos estos, ¿no? Pero lo que sí hay que ver es en cuanto a porcentaje, cuál de estos materiales es el que hay en mayor cantidad, por así decirlo. En ese sentido, esa cantidad mayor pues le va a dar la denominación principal a nuestros suelos, ¿ya? Sin embargo, una pregunta que nos hacemos acá es ¿cómo sé y cómo divido las gravas de las arenas, limos y arcillas? Y la respuesta es, esa división se lo realiza a partir de un ensayo en laboratorio que es conocido con el nombre de análisis granulométrico, ¿no? Y sin embargo, para establecer esos rangos específicos, pues, bueno, se han definido algunos rangos en cuanto a tamaños específicos para la grava, para la arena, para los limos y las arcillas, los cuales vamos a ver de manera rápida en un momento. Aguárdenme un momentito, por favor. Ahora sí. Muy bien. Entonces, en ese sentido, lo que les decía, pues ahora vamos a ver cuáles son esos límites en realidad que necesitamos conocer, ¿ya? Y esos límites, pues los vamos a ver rápidamente en función a 2 normativas específicas, que son las normativas que se utilizan a nivel mundial y en la actualidad muy o ampliamente utilizados, ¿ya? Que corresponden a la normativa AASHTO y el sistema de clasificación unificado. ¿Ya? No vamos a hablar de historia, nada, porque a través de la historia habían otras organizaciones adicionales, pero que ya quedaron obsoletas a la fecha. Bien, veamos, por ejemplo, qué dice la norma AASHTO. Miren que aquí nos dan unas separaciones, observen, y esto es importante conocer, debemos conocer estos límites, porque en realidad son límites, ¿no? Dice que, por ejemplo, las gravas se van a encontrar con tamaños de partículas en milímetros, obviamente, entre 76 a 2 milímetros. Cuando las partículas tengan estos valores o este rango de valores, pues vamos a poder decir que el suelo es del tipo grava. Si está entre 2 a 0.075 milímetros, entonces el suelo va a ser una arena, y si está entre 0.075 a 0.002 milímetros, imagínense este tamaño, solo imagínense, porque inclusive ya es difícil de apreciar a la vista humana, ¿no? Entonces a esas partículas se las denominan limos, y miren, y partículas menores todavía a 0.002, pues van a encontrarse como definidas como arcilla. Entonces, solo
hay que mirar un poquito ese número, ¿no? E imaginarse si puedo o no puedo alcanzar a ver, seguro que no, ¿no? Es difícil. Pero son rangos que las normativas nos establecen. Eh, Sin embargo, el sistema de clasificación unificado también propone en realidad otros límites que tienen una cierta variación con la norma esto, pero no es muy significante, ¿no? Es una variación ligera en cuanto a los límites simplemente de la grava, por ejemplo. Vean, en realidad esto podríamos transformar de igual a 76 y esto dejarlo en cero y decir que este límite es el mismo. No sé por qué aparece acá con una transformación distinta, pero debería de ser exactamente los límites superiores iguales, ¿ya? Eh, pero aquí sí se da una diferencia, ¿no? Que acá teníamos hasta 2 milímetros era grava, pero aquí dice hasta 4,75 milímetros es grava. Y aquí se da la diferencia principal entre entre estas dos normativas. Después vean que tanto la parte superior como la parte inferior para la arena, pues corresponde a 0,075, ¿no? Y sin embargo, este sistema de clasificación, pues inicialmente dijo, yo no quiero hacer una diferencia entre los limos y las arcillas en cuanto a tamaño, sino que prefiero denominarlos a todo esto como finos, ya, a los limos y arcillas, y decir que van a ser partículas menores a 0,075 simplemente. Entonces era una denominación. Después ya viene la norma ASTM que vamos a ver más adelante y donde hace algunas correcciones ligeras a esta norma, en realidad adopta aquello y lo pone en cuanto a reglamentación. Ya entonces, recordemos estos límites para ambas normas, ASTO y unificado. Anótense estos límites, es importante conocer aquello, ¿ya? Entonces, en base a aquello, pues decimos que, por ejemplo, la ASTM, pues, se realiza unas definiciones. Obviamente, como es una normativa internacional, pues debe empezar a encerrar y